Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Observatorio de Economía Global. Hoy tenemos un auténtico plantel de lujo, como suele ser habitual, para este observatorio dedicado al camino de la estabilidad presupuestaria, el rediseño de las reglas fiscales en la Unión Europea. Empezando por la izquierda, la verdad es que es un privilegio tener a Carlos Cuerpo, que además de buen amigo de esta casa, es secretario general del Tesoro. Carlos, pues prácticamente lo ha sido todo en la administración, donde ha sido también director general de análisis macroeconómico, ha pasado por la IREF, es doctor en economía y máster por la London School of Economics. En el centro tenemos a Alejandra Quindelán. Alejandra, aparte de ser miembro del Consejo Asesor de este observatorio de la Escuela de Organización Industrial, pues es presidenta de la Asociación Española de Banca. Anteriormente ha estado al frente del Servicio de Estudios del Banco de Santander y también es una excelente profesional de prestigio internacional, una de las mejores profesionales que tenemos en España. Y por último, a la derecha tenemos a Javier Andrés, catedrático de universidad por la Universidad de Valencia, también miembro de la IREF, un experto en reglas fiscales donde los haya. Yo diría que posiblemente en estos momentos el mayor experto que tenemos a nivel académico en España sobre reglas fiscales, espacio fiscal, y por lo tanto yo creo que va a ser un lujo debatir con los tres un tema que en estos momentos es de máxima actualidad. Posiblemente ya si hubiera sido la semana pasada todavía habríamos hecho pleno, ¿no? Muchísimas gracias, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan y que hacéis posible este observatorio. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que estoy de acuerdo. Es un lujo, ¿no?, estar aquí hoy y tener aquí al secretario general de Tesoro y a Javier Andrés para debatir sobre estos temas tan importantes. Yo creo que estamos en un momento crucial en Europa, diría yo, ¿no? Y un momento también complejo. Estamos saliendo de una pandemia, porque todavía no hemos salido del todo. Tenemos el drama de la guerra de Ucrania y las consecuencias que esta guerra está teniendo sobre nuestra economía, sobre la economía europea, incluso mundial, y también, por supuesto, sobre la economía española. Y bueno, y tenemos, pues ante esta realidad, el Banco Central Europeo ya nos ha anunciado que empezará a subir tipos de manera inminente. Nos ha anunciado también que acaba su programa de compra de bonos, ¿no?, el programa pandémico, digamos, el que estableció durante la pandemia, y que, y como tú dices, Rafa, también la semana pasada pues ya nos dijo que va a preparar un plan o una medida de antifragmentación, ¿no?, que estamos un poco todos a la expectativa de cuáles son los detalles de ese nuevo programa. La Comisión ya nos había anunciado, la Comisión Europea, que dejaba en suspenso un año el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí pues muchas cosas todavía, muchas incógnitas, diría yo, ¿no?, por resolver en estos próximos trimestres, ¿no? La respuesta a todo esto seguramente tiene que ser más y mejor Europa, ¿no?, porque eso pues siempre nos ha venido bien y nos ha dado certidumbre y fortaleza, ¿no?, ante las crisis y los momentos de complejidad, con lo cual pues eso seguramente va a ser de nuevo la respuesta, ¿no? Pero lo que sí vamos a ver seguramente son cambios en las reglas, ¿no? Entonces, bueno, pues analizar un poquito eso para lo que estamos aquí hoy. Bueno, yo empezaría contigo, Carlos, si te parece, ¿no? Desde la Unión Europea se retomó el proceso de revisión de las reglas fiscales en octubre del 21, con el objetivo de alcanzar un consenso antes del 23, pero claro, desde entonces pues han pasado cosas, ¿no? La guerra de Ucrania y todo lo que acabamos de comentar, ¿no?, su impacto en la economía, las decisiones del BCE, de la Comisión, etcétera, ¿no? Ante este entorno de este cambio en el entorno, ¿no?, te quería preguntar por bueno, cómo están las discusiones a nivel técnico y a nivel político, y en concreto cómo se ha recibido el papel conjunto, ¿no?, que se propuso hispano-holandés y que cuenta, en fin, que se basa en algunos de los elementos críticos de estos cambios que seguramente tendremos para adelante. Muy bien, gracias, Alejandra. Nada, antes que nada, el placer es mío. Gracias a Rafa por la invitación y a la escuela, por supuesto, y yo creo que es un honor, ¿no?, estar aquí a discutir estos temas contigo y con Javier, que evidentemente es una de las grandes autoridades, ¿no?, en materia de reglas fiscales.
Yo creo que la pregunta es pertinente porque efectivamente hemos tenido, diríamos, una reactivación del debate a nivel europeo ya de forma posterior a la pandemia. Como tú bien decías, en octubre del año pasado se abrió el proceso de consulta por parte de la Comisión Europea y donde hemos tenido muchísimas aportaciones, pero nos van comiendo los acontecimientos, ¿no? En cierto modo, y desde octubre del año pasado, aunque parezca mentira, han pasado apenas 8 o 10 meses, pero entre medias hemos tenido lo que en el Fondo Monetario llaman un shock sobre un shock, ¿no? Es decir, una guerra a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia que ha supuesto un shock adicional cuando estábamos ya en plena fase de recuperación de la pandemia. Yo creo que aquí sí que me gustaría empezar la contestación a esta pregunta por como marco de salida. Yo creo que la respuesta que ha dado la Comisión en el marco del semestre europeo con su comunicación relativa a la necesidad de seguir manteniendo una cierta flexibilidad en el marco con la extensión de la cláusula general de escape y lo que esto implica, ¿no? En este sentido sí que quiero, yo creo que remarcar 3 cosas respecto a esta comunicación de la Comisión Europea. Uno es que la extensión de la cláusula general de escape debe verse en el contexto adecuado, ¿no? En un contexto en el cual efectivamente la incertidumbre todavía es muy elevada y yo creo que el dotarnos o mantener este grado de flexibilidad para responder es un acierto. Pero dicho esto, hay 2 elementos adicionales que sí que venimos repitiendo y que yo creo que son necesarios también en este contexto. Uno es que esto no quita para que sigamos con una senda, diríamos, de responsabilidad fiscal y de reducción de nuestros ratios de deuda y déficit público, que ya comenzó en el año 2021, con una reducción de ambas ratios y con unas perspectivas, ¿no?, de seguir este proceso incluso dentro o teniendo en cuenta la dificultad del contexto actual. Y luego hay otro elemento fundamental, que es que diríamos que esta extensión de la cláusula general de escape no es óbice para que avancemos en la definición del nuevo marco de reglas, ¿no?, hacia el futuro. Yo creo que son 2 discusiones o 2 elementos que tienen y deben de ir en paralelo, y de ahí nosotros hemos venido remarcando la necesidad de avanzar en la definición de un marco que esté ajustado a las necesidades actuales, ¿no?, yendo más allá de o enmendando las limitaciones del marco anterior. Más allá de esto, me preguntabas por el estado actual, ¿no?, y de las negociaciones y también la recepción del papel conjunto. Yo creo que en cuanto al estado actual de las negociaciones, uno de los elementos de la comunicación de la Comisión fue que también ya avanzaron que darían unas orientaciones específicas sobre diríamos, las pautas o los vectores principales de su propuesta de reforma hacia adelante después de verano. Y yo creo que esto nos enmarca bastante bien en cuanto a la discusión que vamos a empezar a tener ya de forma más aterrizada, ¿no? Ya en el marco del grupo de trabajo del Comité Económico Financiero, que como sabes es el grupo de trabajo que eleva los documentos al Eurogrupo, a los ministros. Sí que hemos avanzado y hay algunos elementos, yo creo, de acuerdo en cuanto a diríamos, al marco de reforma. Uno de ellos, donde ya teníamos un acuerdo antes de la propia pandemia, es la necesidad de simplificar el marco, ¿no? Yo creo que esto es uno de los elementos clave y comunes a casi todas las aportaciones, tanto desde el punto de vista más teórico como desde el punto de vista aplicado, ¿no?, de lo que llamamos los practitioners en la práctica. Y luego hay otro elemento también, yo creo, que va surgiendo del consenso, y es la necesidad de, como decía anteriormente, de adaptar el marco a una nueva situación donde no solo diríamos que el impacto que ha tenido la pandemia en las finanzas públicas nos sitúa en un punto de partida muy distinto al que había antes del COVID, sino que también, evidentemente, yo creo que somos mucho más conscientes de las necesidades de inversión que vienen hacia adelante, ¿no? Yo creo que son 2 elementos donde también hay bastante consenso. Y a partir de aquí, yo creo que cuando somos capaces de integrar que estos vectores son bastante comunes en las discusiones con el resto de Estados miembros, sorprende menos la aportación conjunta de España con Países Bajos, ¿no?, que es verdad que podía parecer en principio sorpresiva por diríamos, el carácter de los debates previos o por poder considerar que
que en anteriores ocasiones habíamos estado en ámbitos distintos, ¿no?, dentro del espectro de posiciones en materia de reforma de la gobernanza fiscal, pero yo creo que en torno a estos elementos, a estos ejes vertebradores, sí que podemos y hemos encontrado un espacio, un aterrizaje común, y que ha sido recibido, yo diría, de forma muy positiva, tanto por la propia Comisión Europea como por la mayoría de los Estados miembros y de nuestros socios, ¿no?, que yo creo que lo consideran como una aportación relevante a la discusión, que ayudará, esperemos, en parte a la propia Comisión a elaborar su propuesta, y también nos ayudará a todos a la hora de discutir. Por terminar esta intervención inicial, yo creo que si puedo dar 3 o 4 elementos clave de la propuesta, yo diría, más allá de explicitar esta necesidad de reformar el marco, como ya he comentado, que yo creo que es un elemento común aquí también, hay, podemos decir, tres elementos fundamentales. El primero consiste en tener una especificidad de las sendas, es decir, volver a una visión que sea específica para cada uno de los países, ¿no?, que nuestras sendas sean sendas realistas, que tengan en consideración, como decía anteriormente, ese distinto punto de partida, y que al ser realistas también, por lo tanto, se conviertan en creíbles y que hacia adelante nos permitan tener un mayor grado de cumplimiento de estos esfuerzos, ¿no?, de estas consolidaciones. Luego, en segundo lugar, tendríamos lo que comentaba anteriormente, la necesidad de integrar en este nuevo marco los enormes paquetes de inversión en los que nos estamos, diríamos, embarcando para hacer consistente nuestra política de corto y medio plazo con estos grandes objetivos de largo plazo, como son las transiciones gemelas que llamamos, ¿no?, verde y digital, pero a los cuales también, de nuevo, a raíz de la guerra en Ucrania, se están añadiendo objetivos adicionales como autonomía estratégica u otros, ¿no? Yo creo que estos elementos son fundamentales a la hora de integrarlos en nuestro marco. Y yo creo que, o sea, más allá de esto, hay otro elemento, y con este terminaría, que es: aprendamos las lecciones de los cambios institucionales y de las nuevas herramientas de las cuales nos estamos dotando, ¿no? Yo creo que aquí la herramienta de Next Generation y los planes de recuperación han supuesto un cambio fundamental institucional, y del cual ya podemos empezar a extraer algunas lecciones importantes, ¿no?, sobre todo en materia de gobernanza, de cara a la próxima reforma del marco fiscal. Y podemos comentarlo posteriormente, pero yo creo que uno de los elementos principales es la apropiación de los objetivos y la responsabilidad propia de los países respecto a las sendas comprometidas, lo que hará que haya, diríamos, a través de estos incentivos positivos, un refuerzo positivo entre el grado de cumplimiento y esta especificidad de las sendas para cada uno de los países. Muchas gracias, Carlos. Javier, tú, como gran experto en reglas fiscales, como ha dicho Rafa, me encantaría tener también tu valoración sobre cómo debería ser el nuevo marco fiscal europeo, pero quizás también, echando un poco la vista atrás, ¿no?, si piensas que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha cumplido o no sus objetivos, ¿sabes? No sé cómo ves eso. Bueno, muchas gracias por la invitación también, y compartir este debate al que yo solamente puedo aportar, pues, un poco de la visión, digamos, más académica, con personas como representantes tan cualificados, digamos, del mundo institucional y de la política económica. Pues siempre es un placer. Luego, gracias al Observatorio por permitirme estar aquí haciéndolo. Yo fui bastante fan del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y creo que, aunque efectivamente no ha cumplido muchos de sus objetivos, merece un aprobado. No, seguramente no llegará al notable, sin duda no al sobresaliente, pero merece un aprobado. El hecho de que no se haya cumplido muchos de estos objetivos nos indica cómo hubiera podido ser un mundo sin este pacto. Si a pesar de lo mecánicas que a veces eran las reglas, lo estrictas en algunos momentos que lo eran, los países se lo han montado, podemos decir, para incumplir, en algunos casos sistemáticamente, alguna de estas reglas, o buscar salidas que han permitido que, incluso en tiempos de bonanza y de expansión, la deuda pública de muchos países haya seguido creciendo. Nos da una idea de cómo hubiera podido ser el mundo
sin este corsé. Un corsé incómodo, un corsé difícil de llevar, pero que nos ha mantenido un poco erguidos o en una senda determinada. Y además, que nos ha permitido aprender de todo lo que no funcionó entonces para querer cambiarlo. Yo estoy, en ese sentido, estoy muy expectante y muy curioso para ver qué va a salir de las discusiones que ha señalado Carlos antes en el marco de la Unión Europea, porque desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde la periferia institucional de la Unión Europea, desde el propio Banco Central Europeo, del Consejo Fiscal, etcétera, han salido propuestas que son bastante rompedoras, que cambian bastante la filosofía del propio pacto. El Pacto de Estabilidad nació en un momento que se dio a llamar la Gran Moderación, que básicamente asignaba en términos de política económica unas funciones muy claras. La estabilidad era era una función del Banco Central, de los bancos centrales, y la política fiscal, por todos los problemas que iba arrastrando en el pasado, de Leeds y LACS y todas estas cosas, pues iba a tener una función, básicamente, los estabilizadores automáticos, y la política fiscal discrecional pues pasara muy a un segundo plano, ocuparse más de la estabilidad de la deuda y de la sostenibilidad que de la estabilidad macroeconómica. Y este es el marco en el que se pensó que Europa no necesitaba una capacidad fiscal centralizada, porque lo poco que quedase de estabilidad por parte de la política fiscal ya lo harían los países, y a estos países, para que no se desviasen mucho de los objetivos de sostenibilidad, se les imponía estas reglas. Bien, hemos visto, y era el Banco Central, como digo, el que hacía frente a las recesiones. Hemos sufrido 2 recesiones de una magnitud y ahora una tercera causada, o riesgos de una tercera. No estamos en ella, pero vamos, un riesgo de gran incertidumbre causada por la invasión de Ucrania, que nos dicen que el Banco Central, que ha sobrepasado de lejos lo que en los momentos fundacionales todos pensábamos que iba a ser capaz de hacer, incluso legalmente iba a estar capacitado para hacer, lo ha sobrepasado, pero eso no es suficiente y hace falta algo más. Entonces, en la reforma al marco fiscal europeo, creo que lo que se abre con mucha fuerza camino, y luego podemos hablar, si acaso, de los detalles de las reglas, que insisto, lo que digamos desde el punto de vista académico es palidece, digamos, al lado de lo que acaban diciendo las instituciones, que es lo que se llevará a cabo. Una cosa se abre camino, y es, aparte de la necesidad de reformar otros aspectos de la forma de compartir riesgos en la Unión, que ya sabemos, la Unión Bancaria, mercado de capitales, etcétera, dotar a la Unión Europea de una capacidad fiscal centralizada que digamos, es el nuevo ropaje con el que hemos vestido el debate de la Unión Fiscal, pero ahora teniendo algunos ejemplos de cómo ha funcionado, y cómo ha funcionado en momentos particularmente difíciles y duros, como son todas estas, la extensión de los presupuestos, los mecanismos de resiliencia y recuperación, etcétera. En todas las propuestas de reforma que leo, insisto, no solamente provenientes del mundo académico, sino también institucional, esta juega un papel central. Ahora habrá que ver, por supuesto, qué tamaño tiene que tener un tamaño suficiente para que sea significativo, qué funciones, por supuesto, la función de estabilización, que antes no pensábamos que pudiera tener que tener. Ya se ha iniciado algo, digamos, con los programas estos de soporte de el subsidio de desempleo, los programas SURE y similares, una estabilización, digamos, automática, pero debe tener además 2 capacidades muy importantes. Una, la capacidad de sostener la inversión pública cuando las dificultades de los propios países hace que, ante la necesidad de cualquier tipo de recorte, lo primero que se cae es la inversión en infraestructuras, en infraestructura digital, ahora en infraestructura verde también, y en crecimiento inclusivo en general, es decir, ser capaz de sostener eso. Esto es algo que no es de 4 días, va a ser bastante permanente, y por lo tanto... Y luego también una capacidad para hacer política discrecional para afrontar grandes shocks, en principio globales, pero también pueden ser asimétricos si son de una envergadura suficiente para afrontar, como digo, unos presupuestos extraordinarios que los países pueden en algún momento determinado verse incapaces de hacerlo. Claro, esta capacidad fiscal tiene que tener, y esa es una de las cosas que la ha tenido durante la pandemia, pero está por ver si se extenderá, tiene que tener capacidad de endeudamiento propio. Es decir, una autoridad fiscal
que tenga que funcionar con un presupuesto equilibrado, por supuesto, se tendrá que alimentar de impuestos propios europeos, pero eso no será suficiente, no puede partir de afrontar estos grandes retos con un presupuesto equilibrado. Y además una cierta capacidad de endeudamiento que puede venir bien, aunque genera un peligro también, en un doble sentido. Entiendo que, en primer lugar, cualquier autoridad fiscal necesita suavizar el flujo de ingresos y gastos, si no la función de Carlos y del Tesoro sería, no haría falta, si simplemente lo que entra por lo que sale, ¿no? Lo va a necesitar. Y luego porque hay que recordar que en las grandes consolidaciones que en el mundo han sido, siempre el crecimiento nominal ha jugado un papel. Y es previsible que parte de la deuda extraordinaria que sale de esta pandemia, que puede salir de esta guerra y que puede ser necesaria en otro momento, tenga que ser asimilado no por una autoridad que luego conduce una política o lleva a cabo una política muy contractiva, muy de consolidación inmediata, porque tiene otras funciones que hacer a nivel europeo, sino en colaboración con el éxito potencial de esas inversiones en crecimiento potencial, etcétera, y de un Banco Central que de alguna manera va a tener que encontrar un camino de coordinarse, no explícitamente, pero un poco más con esas autoridades esta autoridad fiscal europea, absorber, como digo, sobre todo aumentos de deuda de carácter extraordinario, absorberlos por la vía del crecimiento nominal. Y esto, insisto, después de las grandes guerras ha pasado así, después de los grandes aumentos de deuda, saltos de deuda ha pasado así, y nada nos hace pensar que simplemente las autoridades europeas individuales y nacionales y la central van a poder hacer otra cosa. Luego, una capacidad central, pero claro, para que esta funcione y sea políticamente aceptable, que me imagino que ahí estará la dificultad más importante, requiere dos cosas. La primera, que las condicionalidades estén claras. A los países a los que ayuda tienen que tener una condicionalidad muy clara, no ya de la vieja usanza, no ya de los hombres de negro viniendo con el manguito a enséñeme usted la contabilidad, a ver en qué gasta o en qué no, pero sí una condicionalidad para ver para qué se están utilizando esas ayudas cuando vienen a los países, qué efecto están teniendo sobre el crecimiento, sobre el conjunto de la cohesión europea, etcétera. Y en segundo lugar, tiene que tener detrás unas autoridades fiscales nacionales que estas sí sigan poniendo mucho énfasis en la estabilidad de la deuda, de las deudas nacionales. Porque si no, si a unas deudas nacionales que crecían les sumamos una deuda paneuropea que también crece, pues esto al final no funciona. Entonces tenemos que conseguir que la suma de estas dos cosas vaya, digamos, reduciendo el ritmo de crecimiento de la deuda, eventualmente reduciendo su nivel en su momento. Luego necesitaremos más flexibilidad a nivel europeo, pero unas reglas que también más flexibles, pero que no pierdan de vista la necesidad de que la estabilidad de las deudas nacionales sigue teniendo que ser un criterio central, digamos, del marco fiscal europeo, el que este sea. Quizá podemos hablar un poco después de este tipo de reglas, cómo podrían ser, pero ahí la colaboración tiene que ser dejar un poco las alegrías presupuestarias, entre comillas, a una autoridad con más solvencia financiera, etcétera, y hacer que los países tengan un cumplimiento un poco más estricto. Algo que en el fondo no es sino replicar las grandes uniones monetarias, lo que hace en Estados Unidos el presupuesto federal y los presupuestos de los estados, y lo que de una u otra manera hacemos también en España con las comunidades autónomas, ¿no? Muchas gracias. La verdad que surgen 1000 temas sobre los que me encantará tener tu opinión, Carlos. El primero quizás, porque lo has mencionado tú también, ¿no? El tema de la inversión, ¿no? Cómo el futuro marco fiscal europeo tendrá que contemplar o incorporar de alguna manera las necesidades de inversión que tenemos los países, sobre todo en este momento de transformación tan importante, ¿no? Digital, verde, etcétera. Y no sé muy bien si quieres concretar un poquito más ese tema que has apuntado en tu primera intervención. Sí, yo creo que aquí, intentando ligarlo también con lo que acaba de decir Javier, hay un elemento importante que es ser capaces de evitar que pase lo que normalmente es una evidencia empírica, y es que durante las crisis o episodios justamente posteriores, ¿no?, a una crisis, el elemento que más sufre suele ser la inversión pública, ¿no? Ya tuvimos una época, diríamos desde finales de los 90 hasta la crisis financiera, de acumulación de stock de capital público con unas tasas de inversión pública muy elevadas, y esto se truncó, ¿no?, a raíz de la crisis financiera, con varios años, diríamos, de una inversión neta nula o incluso con cierta depreciación, ¿no?, del stock de capital público. Y yo creo que ese es uno de las lecciones principales a futuro
futuro y precisamente uno de los elementos fundamentales que ha cambiado, ¿no?, en esta respuesta a la crisis, y que yo creo que es una de las grandes lecciones, ¿no?, a futuro en cuanto a una respuesta diferencial en esta crisis, no solo en el ámbito de un apoyo rápido y masivo, ¿no?, a hogares y a empresas durante la época pandémica, sino ahora ya en una transición hacia una política fiscal, diríamos, mucho más específica, con elementos temporales ayudando a los más vulnerables, pero sobre todo con una gran calidad del gasto público, en este caso concentrado en inversiones, ¿no? Yo creo que más que en gasto corriente es otro de los elementos diferenciales. Yo creo también hacia adelante el mirar bien lo que es la composición del gasto y centrar esta expansión pensando, de nuevo, recogiendo el guante de lo que comentaba Javier, en que una de las maneras principales de salir de los niveles elevados de deuda o de reducirlos es creciendo. Y por lo tanto un programa, diríamos, un programa amplio y bien enfocado de inversiones, pues y reformas en este caso, nos puede ayudar a aumentar este denominador y a crecer, grow out of the debt, ¿no?, que dicen en inglés. Luego, yo creo que entrando, diríamos, un poco más a fondo, ¿no?, en el tema de las necesidades de inversión a futuro, ya antes de la guerra en Ucrania había varios papeles, ¿no?, entre ellos probablemente el más citado era el de Bruegel, donde hacían una primera estimación de las necesidades de inversión a nivel europeo para afrontar estas dos transiciones en los próximos 10 años, ¿no?, hablándose de cifras en torno a los 650.000 millones de euros, que estamos hablando ya, diríamos, de cifras muy elevadas, que incluso, pues evidentemente, a raíz de la crisis en Ucrania, pues pueden ser mayores hoy día, ¿no? Ser mayores no tanto porque, o por dos razones principales, ¿no? Primero, porque creo que en parte todos somos conscientes de que se acelera la necesidad de reducir nuestra dependencia de ciertas fuentes energéticas y avanzar aún más en las energías renovables, y por otro lado el hecho de que hemos añadido a nuestra función objetivo elementos, como decía antes, la independencia, ¿no?, en temas estratégicos, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Con lo cual diríamos que probablemente ese sea un umbral inferior, ¿no?, estos 650.000 millones de euros. A partir de aquí la pregunta también es cómo podemos, ¿no?, internalizar o ser capaces de generar la inversión suficiente para afrontar estos grandes objetivos de una manera solvente. Creo que más allá de la discusión sobre la inversión pública, hay un elemento también que es cómo la inversión pública puede servir para apalancar fondos privados, ¿no? Yo creo que esto siempre tiene que formar parte, y actualmente las propias discusiones que tenemos ya lo hace, de cómo combinar y sacar el máximo partido, diríamos, de tanto la capacidad que tienen los fondos públicos de arrastrar fondos privados a grandes proyectos, como del propio marco regulatorio para promover, diríamos, estas oportunidades de inversión al sector privado, ¿no? Yo creo que en ese sentido también elementos tan fundamentales como los avances en la Unión de Mercado de Capitales o la Unión Bancaria que citaba Javier son parte de este entramado, ¿no? Yo creo que también, ahí tú conoces muy bien, Alejandra, la necesidad de seguir avanzando a nivel institucional en Europa, ¿no?, en este conjunto de elementos. Y luego yo creo que, por terminar aquí también, volviendo quizá a la parte final, ¿no?, de la intervención de Javier, que resalta la importancia de la respuesta centralizada, ¿no? Yo creo que aquí el marco de Next Generation ha supuesto un cambio de paradigma en muchos sentidos, ¿no?, en cómo concebimos una respuesta a nivel europeo. Un cambio de paradigma, puesto que nos está permitiendo ahora mismo cuadrar un círculo que normalmente es muy difícil de cuadrar, que es tener una respuesta fiscal expansiva, en este caso en materia de inversión, con un proyecto o unos proyectos de inversión muy ambiciosos para diríamos, el próximo quinquenio, hasta 2026, en el marco del plan, y a la vez ir siendo responsables fiscalmente, es decir, ir reduciendo nuestras ratios de deuda y de déficit, mandando esta doble señal, ¿no?, de que tenemos una visión sobre todo muy centrada en el numerador y en el denominador para ir hacia una
una sostenibilidad de nuestra deuda pública que esté asegurada no solo en el corto o medio plazo, sino también a largo plazo. Yo creo que en ese sentido, para mí el esfuerzo ahora mismo, más allá de discutir elementos o una forma de institucionalizar, diríamos, la respuesta que se ha dado a través de NextGen, ¿no?, con una capacidad más centralizada, yo creo que el esfuerzo a corto plazo es ser capaces de conseguir que esta respuesta sea un éxito. O sea, que todos los países, a través de la implementación exitosa de nuestros programas de recuperación, que vuelvo a decir, no solo son inversiones, sino que son un pack completo, ¿no?, de inversiones y de reformas estructurales que están asociadas a una identificación previa de los principales retos, ¿no?, de largo plazo que tienen nuestras economías, pues que seamos capaces de hacer ver precisamente que ese es el camino hacia adelante, ¿no?, suponiendo y asumiendo que, como decía Javier, el uso de estos fondos consigue llegar al objetivo principal que nosotros, que aumentar nuestro crecimiento potencial. Yo creo que ese es el gran esfuerzo ahora a corto plazo. Me encantará oíros más a los dos un poquito más tarde sobre el tema del NextGen y en qué medida sí que es un germen, ¿no?, de unión fiscal, pero notaba que Javier tenía ganas de hablar más de las reglas, de los objetivos cuantitativos. No sé si nos quieres contar un poco cómo ves, ¿no?, la infraestructura más concreta, ¿no?, de este plan. Bueno, ahí primero es un mar de dudas lo que tenemos, ¿no?, porque sabemos cuáles son los defectos, pero es muy difícil hacer una regla que a la vez sea flexible y funcione. Es decir, el pecado original, digamos, de las reglas que hoy tenemos es fundamentalmente que se establecieron unos criterios numéricos muy del momento, ¿no? Es decir, si el 60% era la deuda más o menos promedio de los últimos años, el déficit, etcétera, ¿no? Y luego lo único que se ha hecho, conforme han apareciendo problemas, es preservar lo que se tenía, pero ir añadiendo más y más complejidad, que ha hecho muy difícil interpretarlos. Ahora, pues como señalaba antes Carlos, está en proceso de revisión y seguro que en la mente de todo el mundo está la necesidad de combinar, o sea, simplificar y hacerlas más flexibles. Pero realmente la cuestión está cuánto podemos perder en el otro aspecto. Ese convencimiento que señalabas, que me parece fundamental, el hecho de que los países deben contribuir precisamente con esa cierta disciplina fiscal interna para luego aprovechar todas las sinergias que supone el esfuerzo común europeo, requiere algún tipo de seguimiento, de control, ¿no? Entonces, ahora se han planteado como dos tipos de alternativas. Una es, bueno, cambiar estos criterios numéricos y hacerlos más realistas. Ciertamente, pensar hoy a corto plazo todos los países europeos volver al 60% de deuda pública supondría meter a las y hacerlo por la vía de la consolidación directa, digamos, de superávits presupuestarios, digamos, continuados, sería meter a la economía europea en un proceso seguramente de recesión o de crecimiento muy lento, ¿no? Y eso no quiere decir, y déjame que reivindique una cosa, aunque no ha salido, ahora se está diciendo todo mucho, ahora reconocemos cómo nos equivocamos después de la gran crisis financiera y ahora no. Bueno, hasta cierto punto. Yo creo que lo que se hizo en la gran crisis financiera tenía otra finalidad. Tenía la finalidad de sostener el euro, lo que ha anunciado ahora Christine Lagarde, precisamente. Es decir, en aquel momento lo que estaba en discusión era la sostenibilidad de la deuda pública, pero porque sin esa sostenibilidad el euro podía desaparecer. Entonces era más importante, volviendo a lo del numerador y el denominador, era más importante ver que la ratio o caía o no crecía porque el numerador estaba efectivamente controlado, porque eso daba una sensación de que los países eran capaces de controlar sus propias finanzas y no tenían que salirse del euro para ello. Es decir, yo creo que ahí se primó, y por eso cuando se nos compara con Estados Unidos es un poco injusto, porque su unión monetaria no estaba en peligro, la nuestra sí. Entonces se primó, digamos, el mantenimiento de la unión monetaria seguramente frente a una política fiscal más expansiva que si hubiera salido bien seguramente hubiera supuesto menos costes para la economía europea, pero hubiera podido salir mal y realmente llevar a una disolución del euro y además para siempre. Estos experimentos, si se hacen una vez y fracasan, pues ya casi que no se vuelven a intentar. Pero ahora las situaciones ciertamente son distintas. El aumento de la deuda ha sido muy grande.
pero ha tenido mucho que ver también el denominador. Y por tanto, hay que tener un poco más ojo en que no se nos descalabre el denominador y que haya que hacer las cosas con más flexibilidad con las reglas. Pero esa flexibilidad no se puede interpretar. Los extremos que se han planteado en la discusión es reglas versus estándares, ¿no? Esta idea de Blanchard, y aprovechando que no está Blanchard aquí presente y que supongo que no nos verá y no pondrá un tuit diciendo, diciendo lo burro que soy, yo en estos dos extremos, digamos, creo que la idea de los estándares es muy atractiva, pero muy difícilmente operativa. Porque si ya hay un elemento de subjetividad muy importante cuando en las reglas hemos tenido que medir outputs potenciales, déficits estructurales. Rafa sabe cuando hemos discutido las cuestiones, ¿no?, de cuál era el déficit estructural, cuál no, cuál era la tasa de desempleo natural, respecto a qué estábamos midiendo, etcétera, porque hay un elemento de subjetividad muy importante. No quiero ni pensar los elementos de subjetividad que hay en estos ejercicios de sostenibilidad, que son muy importantes, que hay que hacerlos, y hay que guiarlos. Entonces, basarlo exclusivamente en estándares podría dar lugar también a negociaciones interminables sobre el instrumento de medición. Ahora bien, una combinación de estas dos cosas no sería tan negativa, un poco por aportar a lo que la literatura ha dicho. Bueno, la regla de gasto ligada al output potencial, todos ya sabemos un poco que pues parece ser la regla más sencilla, más fiable, pero tampoco está exenta de problemas. Una posibilidad de unas reglas que, insisto, teniendo algunos criterios numéricos distintos a los de ahora, no necesariamente iguales para todos los países en cuanto a los objetivos de deuda, por lo menos como señalaba antes Carlos, ¿no? Es decir, a corto plazo no podemos pedir que todos los países, pues podemos pedir que bajen su deuda en la misma proporción, pero no que la bajen al mismo nivel, ¿no? Y, por supuesto, unas reglas fiscales que traten de una manera distinta la deuda sobrevenida como consecuencia del COVID. Esta hay que ver, yo creo que hay que tratarla de una manera un poco diferente. Pero unas reglas, al fin y al cabo, que acabarán siendo necesarias, pero que sí pueden complementarse para su flexibilidad, por supuesto con la cláusula de escape, si ya la hay y la debe seguir habiendo siempre para situaciones excepcionales. Pero incluso con algunas cláusulas no de escape para crisis excepcionales, pero sí para momentos en que un país genuinamente tenga que afrontar no un gran shock, no una gran recesión, digamos, pero que sí que vaya más allá de lo que puede cumplir con una regla que pueda ser de utilidad general en todos los momentos. Y ahí es donde los estándares son útiles. Cuando yo tengo que desviarme algo de un criterio numérico, no mucho, no excesivamente, pero tengo que desviarme algo, ahí están los estándares para decir, bueno, esa desviación realmente pone en peligro la sostenibilidad de la deuda, pero no hacerla, digamos, pivotar la regla sobre los estándares por una sencilla razón. Y esto, no sé si estará de acuerdo Carlos conmigo o no, yo desde fuera creo que los gobiernos lo pueden hacer, a lo mejor ahora él me dice que no lo pueden hacer y entonces no es un peligro. Pero claro, la sostenibilidad de la deuda siempre se puede asegurar prometiendo que dentro de 8 años voy a hacer una política fiscal determinada, ¿no? Entonces, casi cualquier situación actual se puede justificar planteando que va a haber una senda que en algún momento se va a revertir. Y esto da la tentación a los gobiernos de darle patadas a la pelota, ¿no? Ahora bien, cuando uno tiene que justificar una cierta desviación de una regla mostrando cómo digamos, esa desviación no hace insostenible la deuda, ahí los estándares nos valen. Unos estándares que deben ser juzgados por las IFIs. Y ahí, como fue el sitio donde me reencontré, porque nuestra relación viene de más lejos, pero me reencontré más con Carlos, no sé cuál es su opinión al respecto, pero yo creo que, bueno, sé cuál era su opinión, ahora tiene otro sombrero y no sé exactamente si esto le impide o le obliga, digamos, a matizar algunas de estas posiciones, pero ahí es el papel de las IFIs es fundamentales. Y las IFIs, las autoridades fiscales independientes, en el país y organizadas en Europa. Es decir, quien tiene que juzgar si verdaderamente una desviación que un gobierno puede necesitar en un momento determinado, sin ser tan dramática como para reclamar una cláusula de escape, es sostenible, es aceptable, lo tiene que juzgar un elemento externo. Y creo que las IFIs deben hacerlo, las IFIs validadas por el Consejo Fiscal Europeo o una IFI a nivel europeo que haga esa función. Luego, esa combinación de unas reglas con criterios numéricos algo más flexibles y seguramente idiosincráticos, distintos por países en lo referente a los objetivos de deuda, y con unas cláusulas intermedias entre seguir la regla y el escape,
que pueda justificarse o no, evaluarse mirando más indicadores, digamos, que son los estándares, creo que podría ser una buena combinación que no evitará las negociaciones, que siempre tendrán que ser. No podemos aplicar una regla automática y poner el piloto y decir, ¿lo cumplimos o no lo cumplimos? Pero sí que hará más transparente ver cuando a un país se le puede permitir en un momento determinado desviarse temporalmente de un criterio de lo que ahora tenemos, ¿no? Yo creo que esa debe ser, digamos, la mejor combinación. Y estoy realmente expectante para ver qué es lo que va a decidir la Comisión, porque realmente es muy complicado definir una regla que sea fiable y a la vez eso es como que sea como un junco, ¿no? que se pueda mover pero no romperse. Eso es realmente muy complicado. Gracias, Javier. Pues seguro que tienes mucha reacción a muchos de estos temas, Carlos, y quizás en concreto, ¿no?, a cómo ves la senda, ¿no?, ese proceso de consolidación, en fin, de la deuda, de sostenibilidad de la deuda, y si ves que tiene que haber un calendario, unos objetivos, en fin, ¿cómo estás viendo ese proceso? Bueno, yo creo que voy a acabar respondiendo a las provocaciones de Javier. Pero en primer lugar, yo creo que la definición de la senda, ¿no?, y las previsiones en el medio plazo, sí que me gustaría matizarlas también en el contexto actual, ¿no? Yo ahí comentaba anteriormente que tenemos, más allá de las cifras del 2021, donde ya hemos empezado, ¿no?, este proceso en España y en muchos países también de la zona euro, de la Unión Europea, de vuelta, ¿no?, a una senda de responsabilidad fiscal, con incluso una sorpresa positiva en cuanto a la cifra final de déficit del año pasado, que batió todas las expectativas, entre otras cosas, sobre la base de una recuperación muy fuerte de los ingresos, ¿no? Incluso el año pasado, donde el efecto precios, diríamos, estaba todavía bastante contenido, y esta recuperación de ingresos, pues, sobre la base también de una evolución muy positiva del mercado laboral. Yo creo que está todavía en la discusión académica, ¿no?, qué parte de esta recuperación se debe o tiene detrás factores estructurales, como pueda ser el aumento de la digitalización en los pagos, o también, diríamos, en cierto modo, el hecho de que haya reflotado parte de economía sumergida que teníamos, sobre todo de cara a poder acceder a muchos de los instrumentos, ¿no?, de ayudas que se han ido prestando durante la crisis. En fin, es una discusión todavía abierta, pero más allá de estos datos, yo creo que lo que es la senda o la previsión de senda a medio plazo hasta 2024-2025 que hay en el programa de estabilidad y que está en línea con otras instituciones como la AIREF, por ejemplo, pues sí que plantea o prevé un aterrizaje, ¿no?, en el entorno de este nivel mágico en términos de déficit, que es el 3%, o incluso ya superándolo en el 2025, y también para la deuda bajando desde los 120 puntos que teníamos en 2020 hasta los 110 o por debajo en 2025, ¿no? Yo creo que es como punto de partida. Yo creo que es bueno recalcarlo, incluso el hecho de que, diríamos, en principio este objetivo para este año del 2022, que es seguir bajando el déficit hasta el 5%, se mantiene o se mantuvo en el programa de estabilidad, incluso en este contexto, ¿no?, de incertidumbre aumentada y también de necesidad de respuesta o de instrumentos adicionales de soporte o de ayuda a ciudadanos y empresas más afectados por el shock energético, ¿no?, y por el shock de inflación. Yo creo que, de nuevo, es un elemento que conviene recalcar, porque al final lo que tenemos es un esfuerzo, un compromiso doble, ¿no? Como decía anteriormente, por una parte ser capaces de seguir ayudando allí donde se necesita, aunque sea de manera temporal, pero durante el tiempo que se necesite, con una ayuda, diríamos, muy específica en los sectores y las personas, diríamos, más vulnerables o más afectados, y luego a la vez recuperar esta senda de responsabilidad fiscal, ¿no? Yo creo que aquí, de nuevo, este reto se convierte o diríamos, tiene un giro adicional dentro del marco de normalización de la política monetaria del BCE, respondiendo al gran reto que tenemos a corto plazo, que no es otro que la inflación, ¿no? Que el ser capaces, por su parte, de mantener unas expectativas de inflación a medio plazo ancladas en torno al 2%, ¿no? Entonces, dentro de este marco, no sé si lo habéis leído, supongo que seguro que sí. Yo creo que el discurso que dio Isabel Schnabel la semana pasada, justo antes de la reunión del día 9 del Banco Central Europeo, del Consejo de Gobierno, yo creo que marcaba muy bien el contexto actual, ¿no? Porque decía
que en un contexto en el cual el Banco Central Europeo va saliendo, diríamos, de estas medidas de apoyo extraordinario, pues lo normal es que los tipos empiecen a subir y que se descompriman, ¿no? Diríamos los diferenciales entre las distintas economías. Y sí que daba unas pautas para intentar minimizar esa descompresión, podríamos decirlo. Y yo creo que eran 3 elementos esenciales que sí que me gustaría recalcar. El primero es, que aquí me pongo el gorro, ¿no?, de Tesoro, está relacionado con la preparación de la cartera. Es decir, el haber hecho los deberes de tal forma que se reduzca el riesgo de refinanciación en este contexto más complicado, ¿no? En este caso, nosotros hemos ido elevando la duración media, la vida media de nuestra cartera hasta estar por encima de los 8 años. ¿Y esto qué implica? Pues implica que, por ejemplo, en este año apenas el 15% del total de nuestra cartera tiene que refinanciarse, ¿no? Que seamos conscientes también del impacto positivo que tiene esto, más allá de haber ido aprovechando también, por supuesto, los costes a la baja que suponían estas condiciones extraordinarias, ¿no? Estos tipos incluso negativos en promedio que tuvimos el año pasado, ¿no?, que eran efectivamente circunstancias extraordinarias. Más allá de esto, el segundo elemento que ella remarcaba tiene que ver con lo que hemos discutido anteriormente, la parte del denominador, ¿no? La importancia de los planes de recuperación en el contexto actual y hacer un buen uso, diríamos, de esta oportunidad para, primero, limar a través de reformas las deficiencias que seguimos teniendo en nuestras economías y, segundo, plantear un programa de inversiones que nos ayude a medio y largo plazo fomentar y promocionar y promover un mayor crecimiento potencial, ¿no? Que sea cual sea la regla a la que vayamos, siempre, lo queramos esconder o no, va a haber un elemento que nos haga referencia al crecimiento potencial, ¿no? Ya sea a través de una variable más oscura como es el output gap o directamente de una referencia al gasto al crecimiento potencial, con lo cual el ser capaces de fomentar este crecimiento era otro de los componentes que ella señalaba. Y el tercero era el elemento institucional. Yo creo que el elemento institucional tiene varias aristas. La primera, yo creo que es, lo comentaba anteriormente, los avances que hemos conseguido a través de la respuesta innovadora, sobre todo a nivel europeo, en esta crisis, con, entre otras cosas, la creación de Next Generation. Yo creo que la emisión de deuda conjunta, ¿no?, por parte de la Comisión Europea ha supuesto un avance y un paso en cuanto a la credibilidad del proyecto, ¿no?, que comentaba también Javier, que nos diferencia con respecto a la situación hace 10 años, ¿no? Yo creo que ese es un elemento fundamental. Y aquí sí que me gustaría enlazarlo con nuestra discusión de hoy. Otro paso fundamental, otro cambio institucional, tiene que ser, como decía anteriormente, los avances en la reforma del marco fiscal. Yo creo que el ser ambiciosos tanto en el tiempo, en el timing, ¿no?, como en los objetivos en cuanto a la necesidad de reformar el marco, nos va a dar un plus de credibilidad también a futuro que nos ayudará, ¿no?, en este proceso de vuelta a una situación de política monetaria más normalizada, ¿no?, acercándonos a otro concepto que es imposible de captar, que es el tipo de interés natural, ¿no?, esté donde esté. Gracias, Javier se ríe. Yo podrás reaccionar a lo que quieras, pero hablar un poquito del timing, hablando de timing, ¿no? O sea, aquí ahora hemos decidido retrasar, ¿no?, mantener, digamos, el retraso de la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta el 23, pero el establecimiento de las nuevas reglas puede tardar un poquito más. ¿Tiene sentido volver al PEC antes de tener nuevas reglas o cómo ves eso? Pero bueno, reacciona a lo que quieras y luego me contestas esa pregunta del timing también, que me gustaría saber tu opinión. No, la sonrisa no era maliciosa, bueno, es que te era de gusto, de placer oír, aunque yo sé que Carlos tiene una base académica muy sólida, lo sé, digamos, por observación directa, pues el hablar del concepto de los conceptos del tipo de interés natural y todas estas cosas siempre hablado que normalmente a veces son conceptos que parece que solamente los discutimos en la pizarra en el despacho y tal, y realmente es muy importante, es un poco el que marca, marca mucho la pauta de lo que, no tanto el tipo de interés natural, que es mucho más estable, lógicamente, y no tiene cambios, ¿sí? Pero bueno, como referencia para el tipo de interés de mercado. Respecto, está unido, digamos, a la pregunta que me haces, Alejandra, no una contestación, una continuación de lo que estaba diciendo hace un momento Carlos sobre esa necesidad de ese ajuste fiscal. Yo creo, si pensamos cuál es el impacto que las recesiones tienen sobre los niveles de deuda, es un ejercicio que yo no había hecho, y en un trabajo conjunto que pude hacer con colegas del Banco de España,
Javier Pérez, Pablo Gurriel, se me olvidan algunos ahora, pero vamos, el documento publicado. Hicimos un ejercicio muy sencillo y ver cuál había sido el coste en términos de aumento de la deuda pública en las recesiones anteriores. Y realmente es espectacular. Es decir, en Europa el incremento promedio era de 20 o 25 puntos porcentuales. En España, en algunas, claro, la recesión, la crisis financiera fue muy profunda, pero había llegado en algunos momentos a niveles de 30 y 35% de aumentos de la deuda pública ante recesiones. Eso ya por sí solo justifica la necesidad de tener siempre, no tanto empezar a consolidar o no, tener siempre un marco de consolidación en la cabeza. Es decir, que se haga lo que se haga, uno puede desviarse en algún momento determinado, pero pensar que más pronto que tarde tiene que reconducirlo. Esta es un poco la idea, ¿no? Y esto es lo que además nos da flexibilidad. Yo creo que es bueno que desde el primer momento, en lo peor de los confinamientos durante la crisis, oías hablar a todos los responsables de política económica y decían, y con razón, ahora hay que tirar con todo. Además, es una cosa que de una manera muy bonita ha reflejado Michael Woodford en un artículo reciente. Rafa, ahora hemos comentado, nunca como esta ha estado justificada la intervención de la política fiscal, básicamente porque se ha roto el flujo circular de la renta. Porque yo no te compraba a ti porque yo tenía que estar encerrado en casa o tú estabas encerrado en casa y no producías. O sea, un dinero que yo tenía que podría llegar a tus manos y tú a tu vez comprar a otro, se había roto porque directamente no funcionaba el flujo circular y la manera de recomponerlo no es el tipo de interés. El tipo de interés es un barniz que se da a una pared, es algo, pero no reconstruye la pared. Había que poner entre medio el gasto público para sostenerlo. Entonces, realmente todo el mundo decía, y con toda razón, es el momento de tirar con todo y de ya consolidaremos cuando acabe esto. Y yo sigo siendo muy forofo de eso. Es más, yo era forofo de incluso dejar pasar un poco de tiempo, es decir, no consolidar inmediatamente para no hacer una doble recesión, después de la que tuvimos, que hubiera una por ir muy rápido. Sin embargo, no consolidar inmediatamente no quiere decir no tener planes muy comprometidos. Esa es la cuestión. Es decir, esos planes comprometidos tienen que tener dos condiciones. Una, lógicamente, que los gobiernos los pongan en blanco sobre negro y sean creíbles, pero tienen que ir más allá, tienen que comprometer a más fuerzas políticas, tienen que comprometer al conjunto del Parlamento, porque muchos de esos planes de consolidación que consisten en tirar para atrás algo que hoy no puedo hacer, a lo mejor lo tiene que hacer otro, ¿no? Y en ese sentido es en el que veo, el caso de España, estas ya son cosas políticas, me superan, es decir, no soy yo quien para decirlas, pero seguramente hemos fallado un poco en este aspecto y posiblemente en otros países también. No sé si hay experiencias, Carlos a lo mejor las conoce de otros países, donde esta respuesta, también un poco dilatada en el tiempo y retrasada, haya tenido un poco más de consenso que le da más fiabilidad. Es la única manera de evitar que se le pueda pedir a un gobierno en concreto que haga el ajuste fiscal inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, empezar a consolidar inmediatamente, no, pero tener un plan de consolidación creíble desde el primer momento, sí. No sé si lo hemos logrado. Claro, yo no lo sé si lo hemos logrado porque cada uno se cree lo que se quiera creer, ¿no? O sea que por ahora no sabemos si los mercados se lo han creído, porque en Europa efectivamente los mercados han estado muy anestesiados por la necesaria intervención del Banco Central Europeo. Veremos lo que está pasando ahora. Pero la pregunta concreta de si hemos de esperar a que se reforme el pacto y mientras tanto, no. Se han hecho una política fiscal que era muy necesaria para recomponer un tejido que estaba roto, y ahora todavía hay que mantener partes de esta política para aquellos sectores que corren el riesgo de quedarse atrás por las heridas que dejan las recesiones. Todas las recesiones dejan heridas y esta puede dejar algunas muy profundas, ¿no? Pero en lo que no es eso sí que hay que plantear planes de consolidación creíbles. Y no diré empezar cuanto antes, pero para que sean creíbles tienen que comprometer instrumentos que vayan más allá de la discrecionalidad del gobierno de turno. Tienen que comprometer a partidos, por supuesto, pero a instituciones. Y eso es, digamos, a lo más que yo podría pedir ahora. Hay, sin embargo, un matiz en el que no lo tengo muy claro y sí quiero pedir directamente, no solamente la opinión de Carlos, sino también la tuya sobre esta cuestión. Y es cómo afecta a esta necesidad de consolidación el cambio de la inflación.
Porque ciertamente el hecho de que el tipo de interés estuviera muy bajo, y precisamente como decía Carlos, porque el tipo de interés natural está donde está, sí que facilitaba esto un poco, facilitaba la idea de retrasar un poco el proceso de consolidación, porque al fin y al cabo acumulábamos menos coste financiero, ¿no? Ahora nos vemos en una situación en la que, por una parte, estamos peor, porque el shock de oferta adicional nos hace estar peor, pero seguramente nos puede obligar, afortunadamente, como dice Carlos, si la duración de la deuda se ha ampliado, esto alivia un poco, pero nos puede meter en situaciones en donde la refinanciación va a ser más costosa. Entonces, no sé exactamente cuál es el margen de maniobra, cómo afecta ese margen de maniobra práctico a la situación actual, es decir, en las refinanciaciones que vayamos a tener a corto plazo, cómo se puede notar, dejando aparte algo que a lo mejor discutimos luego, el éxito, ¿no?, del Banco Central Europeo en frenar las primas, ¿no? Este aumento de la inflación y el aumento de los previsibles de los tipos de interés puede hacer que esta idea que, insisto, yo tenía hasta noviembre del año pasado, pues ahora ya no lo tengo tan claro. Tampoco quiero caer en este pesimismo que dice también Blanchard, dicen los economistas, extrapolamos al futuro lo que pasa cada día, ¿no? Entonces a lo mejor estamos mirando esto ahora y creemos que ya todo el mundo va a ser así, cuando previsiblemente en unos años, si el conflicto en Ucrania se resolviera, podríamos volver a una situación de tipos de interés bajos y de tipos de interés cercanos al tipo de interés natural, ¿no? Pero no sé exactamente cuán preparados estamos ahora para hacer una consolidación que vaya más allá de desindiciar algunos componentes del gasto, porque claro, si no, no sé qué capacidad tenemos para afrontar, para adelantar esa consolidación que yo abogaba hace unos meses porque fuera un poco más dilatada en el tiempo. Estoy fascinada con esta conversación, pero veo que son las 19:29, entonces no sé si tenemos que dar entrada a preguntas del público, quizás sí, ¿no? Ir cerrando ya. ¿Damos entrada a preguntas del público o le damos la oportunidad al secretario general que conteste algunos de los puntos que acaba de hacer Javier? Aquí, Rafa, mandas tú. ¿Entrada a alguna pregunta? ¿Tenemos alguna? Hacemos un cierre, fenomenal. Muy bien, pues acumulamos alguna pregunta. No sé si tenéis preguntas. Sí, Agustín, por favor. El micro lo tiene Rafa aquí, que a lo mejor lo necesitas para que te oigan en el streaming. ¿Se oye? Sí. En el streaming. Carlos, tú has sido enormemente humilde al principio, pero el que habéis sacado un paper, los Países Bajos y vosotros, es un exitazo. Y Gentiloni lo puso de relieve y todo el mundo. De modo que enhorabuena. En el paper ese, yo voy a hacerte una pregunta muy breve a ti y otra a Javier. En el paper ese hay tres conceptos: el concepto del colchón fiscal, el concepto de vamos a reducir las reglas a una regla muy simple del gasto. La regla muy simple del gasto, entre comillas, y a la Comisión nos la ha dicho a España que la hagamos este año para los gastos corrientes con el crecimiento potencial del 1,3 más la inflación, pero yo creo que eso es el futuro de lo que estáis negociando. Y la tercera, que parecía muy críptica, es no hacer depender la sostenibilidad de la deuda del tema del presupuesto, y a eso es a lo que le has dado tú vueltas y vueltas, y me ha gustado mucho, es decir, el tema del denominador y de los Next Generation, etc. Entonces, mi pregunta es, bajando a la realidad, cuando este denominador con la guerra de Ucrania me parece que se va a ir bastante a la porra, con un elemento que no hemos tocado, que es lo que venga de la COVID-0 de China, que va a ser tremendo. El otro día yo oí a Alicia García Herrero diciendo que va a ser peor que la guerra de Ucrania. Esto que te has esforzado tú mucho y que me parece fenomenal, este denominador, no vamos a poder hacerlo. No lo sé, me gustaría ponernos en el inmediato a corto plazo. Y en esta línea, yendo más al numerador, Javier ha insistido mucho en las autoridades fiscales independientes de los países, y que ahí es esto. Bueno, son independientes las autoridades fiscales,
Ayer Cristina Herrero en la API en Santander clamaba y decía lo que nos va a costar esto. No sé qué, bueno, yo no me refiero a ti como el gobierno, perdón, no sé qué hará nuestra querida ministra de Hacienda, no sé qué pasará, etcétera. ¿Es nuestra autoridad fiscal realmente independiente? Esto es todo muy prosaico y muy bajando a la realidad. Facilísimas las preguntas de Agustín, ¿no? Las dos. De Carlos. Sí, pero muy buenas preguntas, Carlos. Y en la mía, me imagino. ¿O quieres? Vamos, como queráis, si queréis puedo empezar. Y así alivio un poco la responsabilidad para Javier. Empezando por la primera pregunta, de la parte más macro, ¿no? Yo creo que aquí hay una discusión que tiene dos elementos. El primero es, efectivamente, cuál es nuestra capacidad de crecimiento, ¿no? Cuáles son las palancas de crecimiento a corto o medio plazo y hasta qué punto el contexto actual, ¿no? De una incertidumbre asociada a la duración y al impacto de la guerra y a shocks adicionales, ¿no? Como el impacto de las cadenas de valor de la política COVID-0 de China, u otros, como el tema del incremento o los problemas de seguridad alimenticia en muchos países. Es decir, hay un conjunto de elementos adicionales de riesgo en el corto plazo con potencial impacto en el crecimiento mundial, ¿no? Y, por supuesto, las repercusiones que eso tendría para nosotros. Yo creo que ahí uno de los mensajes principales es, a corto plazo, en cierto modo, la robustez que está mostrando nuestro crecimiento en base a algunos factores clave. Mercado laboral, ¿no? Yo creo que es una de las grandes sorpresas positivas en esta salida de la crisis, ¿no? El comportamiento del mercado laboral y el buen funcionamiento también de las medidas de respuesta. El elemento también positivo que está volviendo ahora a nuestra economía, que es los ingresos por turismo, la vuelta de los turistas, tanto los domésticos que estuvimos ya el año pasado compensando en parte, como los extranjeros, ¿no? Yo creo que este es otro elemento clave, otro potencial, otra palanca de crecimiento a corto plazo, y vuelvo a la anterior, que es el elemento de la inversión, ¿no? La pata de inversión donde tenemos que asegurar que esto efectivamente suponga un factor diferencial en contabilidad nacional en el corto plazo, pero también a medio y largo plazo, suponiendo una transformación, ¿no? De nuestros sectores productivos. Hay elementos adicionales, ¿no? Como posibles mejoras o factores positivos para el crecimiento a corto plazo, como pueda ser este colchón de ahorro, ¿no? Que se ha ido creando durante la crisis y que precisamente en algún momento hay distintos supuestos, ¿no? Sobre cómo va a ser esa situación de desahorro de las familias o de vuelta del consumo privado a niveles precrisis. Bueno, en fin, yo creo que todo esto configura, por lo menos a corto plazo, una situación, como dicen también todos los principales servicios de estudio, de crecimiento robusto para España en este año, y esperemos también, por supuesto, que en el año que viene, de tal forma que mantengamos tanto en el numerador, como os decía anteriormente, con una situación muy preparada para estas circunstancias de nuestra cartera de tesoro, como en el denominador, con este empuje, un elemento positivo, ¿no? que siga dando confianza, como está sucediendo a los inversores extranjeros, para acudir con total normalidad, como vienen haciendo a nuestras subastas. Y quiero entrar en la segunda, si me dejáis, porque un elemento del papel con Países Bajos es también el refuerzo de las instituciones fiscales independientes. Quiero decir que ahí no necesito cambiarme de gorro, porque soy un convencido, ¿no? de la utilidad que tiene el ser capaces de tener instituciones como la AIREF, que diríamos, no es el caso en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que sí que hay un elemento de heterogeneidad en las instituciones fiscales que suele ser uno de las grandes pegas o de los retos a futuro, que hay que homogeneizar y darles capacidad tanto analítica como competencial a estas instituciones fiscales independientes, para que puedan reforzar precisamente toda esta parte preventiva, ¿no? Como decía Javier, pero yo creo que aquí en España la AIREF ya lo hace, pues es una labor diríamos, muy útil a la hora de
de hacer el contrapeso que tiene que hacer toda entidad o toda autoridad independiente, ¿no? Yo creo que en este sentido, vamos, a tu pregunta sobre si lo son, yo no me cabe ninguna duda, y nosotros seguimos, por supuesto, con gran atención todos los análisis que nos vienen de AIREF, tenemos por supuesto un contacto continuado con ellos, y en este caso yo creo que el diagnóstico a corto plazo de la situación de sostenibilidad de la deuda es común y es compartido, y es una situación muy solvente, ¿no? Yo creo que el hecho de compartir diagnóstico no quita un elemento, ¿no?, de independencia en el análisis. Y yo, como ya ha contestado Carlos, no voy a decir más que efectivamente yo creo que hay disparidad, digamos, la AIREF se mira mucho eso lo he oído yo ahí muchas veces y te lo he oído a ti, o sea que no hace falta, en la equivalente a la AIREF holandesa, ¿no?, que es un poco el ejemplo a seguir en términos de independencia, y ha tratado siempre de seguir esa senda. Luego, yo creo que en ese caso, en el caso de España, podemos estar tranquilos. A lo mejor otros países no están así, o no tiene el respaldo o la voz o digamos esa independencia, ¿no? Pero en España, desde luego, está en el buen camino, y lo que se trata es de reforzar esto institucionalmente para que en otros países juegue un papel parecido. Yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo con la descripción que has hecho. Y por entrar un poco en la pregunta que te has hecho, y muy brevemente, decir que lo que me preocupa del momento de crecimiento actual de la economía es que sea un one-off, que tenga elementos de one-off. Como dices, salir de la economía sumergida o esta mejora importante a lo mejor en el mercado de trabajo, que pueda tener algún elemento asociado a los cambios regulatorios por la reforma, etcétera. Está muy bien y es muy necesario y que se mantenga, pero para asegurar el crecimiento continuado a largo plazo hay que insistir en otras cosas que has mencionado varias veces durante la presentación, que son las reformas. Es decir, la inversión y tal, pero también son las reformas, porque España tiene un sistema productivo que todavía es, comparativamente con otros países europeos, muy ineficiente, y a los hechos nos podemos remitir de cuál es el crecimiento de lo que es la productividad total de los factores, que España es un país que en ese sentido está desde hace bastante tiempo a la cola de muchos de los países europeos. Y eso, en un mundo globalizado, en donde tenemos acceso a las mismas ideas, al mismo capital, tiene mucho que ver con un sistema productivo que tiene todavía muchos elementos de ineficiencia, que no es suficientemente dinámico para que las empresas más eficientes, digamos, prevalezcan sobre las que son menos, y estas que son menos aprendan de las otras, etcétera. Y eso requiere reformas muy importantes, que deben ser la otra pata de lo que para sostener, digamos, ese denominador del que yo también soy muy fan, ¿no? La idea de que el denominador es el que nos resuelve los problemas verdaderamente, ¿no? Entonces, las reformas que vienen asociadas a los NGU y deben venir asociadas a esa capacidad fiscal centralizada de la que hablábamos antes, debe ser algo muy importante, en el que sí que es posible a lo mejor más fácil encontrar o buscar consensos más amplios que a lo mejor en un presupuesto o en una senda presupuestaria, que lo que he propuesto antes seguramente es de Alicia en el País de las Maravillas, o es decir, buscar un acuerdo de estas características. Pero la reforma sí, y me ha gustado oír que planteabas esto como una cuestión muy importante de la condicionalidad de las ayudas que pueden provenir de Europa, ¿no? Muy rápidamente, porque estamos ya prácticamente acabando pero por daros la oportunidad que reivindiquéis el papel de las reglas, porque con mucha frecuencia la opinión pública, incluso algunos de nuestros colegas, plantean que esto de las reglas, o adelantar las reglas y tal, es como una especie de daño autoinfligido que nos hacemos en Europa, cuando en realidad el contrafactual que tenemos que hacer, ¿no?, es que si no nos anticipamos con las reglas, el ajuste al que luego nos pueden someter los mercados, y los mercados parece que es como muy etéreo. No, los inversores que tienen que comprar y que tienen que financiar nuestras necesidades de financiación, que siguen siendo muy importantes, nos pueden pedir a cambio un ajuste mucho más duro ex post. Es decir, que en realidad no es que tengamos que decidir entre un menú gratis o no, sino que ese menú gratis no existe, es elegir el timing en el que tenemos que hacer las cosas. Entonces me gustaría que en esta última intervención podáis
poco reivindicar esto, ¿no? La importancia que tienen las reglas en Europa, particularmente para los países que más necesitamos de ellas, ¿no? Que somos los que en un momento determinado podemos vernos sujetos a esos avatares, ¿no? A esas volatilidades de las primas de riesgo en los mercados. Y muchísimas gracias por vuestra intervención. A ser muy breve y así termina, Carlos, Muy bien, que efectivamente, porque quedan además muchas más. hiciste un comentario sobre este tema al principio también, o sea, que igual quieres... No, y así termina él, que tiene cosas más importante. muy importantes que decir. No, yo no puedo estar más de acuerdo. Y además has puesto el ejemplo de la dieta, ¿no? Pues si nos retrasamos, pues más dura va a tener que ser. Yo he reivindicado antes que yo soy fan de las reglas, que creo que incluso en los momentos en que decimos que han funcionado mal, yo creo que han funcionado bien, dada la alternativa, y por lo tanto, lo único y en la medida en la que todavía no estén en vigor las nuevas reglas, es bueno que nosotros vayamos anticipando y cuanto antes se sepa por dónde va a ir como se dice ahora, la conversación, digamos, sobre las reglas, mejor para ir adaptando nuestra senda fiscal a lo que ha de venir. Luego, yo creo que efectivamente es absolutamente pertinente y hablar de las reglas como algo que nos limita está bien, porque hay muchas cosas en la vida que nos limitan y nos sirven pues para organizar nuestra actividad mejor. Palabra final. Bueno, qué responsabilidad, ¿no? Yo creo que hay un elemento fundamental que ha señalado Rafa, yo creo que es muy importante y es que no conocemos el contrafactual, ¿no? No sabemos, os decía también Javier al principio, que hubiera sido de la Unión Económica y Monetaria sin este pacto, ¿no? Es difícil de saber, pero sí que yo creo que estamos en condiciones de tener una discusión ponderada y aterrizada sobre las necesidades de mejora, ¿no? Teniendo en cuenta los cambios estructurales que ha habido en nuestras economías y los grandes retos que tenemos hacia adelante. Yo creo que aquí necesitamos dotarnos de un marco transparente pero creíble, ¿no? y suficientemente flexible e inteligente hacia adelante. Yo creo que esa va a ser la gran discusión. Antes yo creo que coincido bastante en el marco que planteabas, ¿no? como marco óptimo hacia adelante, con una especie de mezcla, ¿no? entre lo que sería una estructura de reglas suficientemente aterrizada, pero acompañada de un cierto grado de flexibilidad, ¿no? Ya sean estándares o sea otro tipo de elemento. Y vamos a ver en la práctica, ¿no? cuál es el second best, el segundo óptimo al que llegamos, porque evidentemente estaremos y nos movemos en un mundo de segundos óptimos en cuanto a la implementación práctica de estos elementos, pero yo, vamos, por acabar con una nota positiva, sí que estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo y que seremos capaces de intentar mantenernos lo más cerca posible, ¿no? de este óptimo que señalaba Javier. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a los dos, porque yo creo que ha sido una conversación muy rica. Yo me he dejado 1000 preguntas que hemos podido hacer, hemos podido estar horas aquí, la verdad, pero hemos cubierto mucho terreno y os agradezco muchísimo la claridad de lo que habéis dicho y el acabar en una nota positiva y optimista sobre el futuro que nos depara en este tema fiscal tan relevante para Europa en este momento. Agradecer mucho a la EOI y agradecer sobre todo al Observatorio también y a Rafa y a Agustín por tenernos aquí y ojalá nos veamos más pronto. Muchas gracias. Gracias a todos.